Hay heridas que el alma carga en silencio y no siempre se manifiestan con lágrimas o gritos. A veces se esconden detrás de una sonrisa, detrás de rutinas aparentemente normales. Pero dentro, muy dentro, algo se apaga poco a poco. Lo he sentido, lo he visto. Hay entornos que parecen inocentes, incluso agradables, pero en realidad están consumiendo tu relación con el Espíritu Santo. Están debilitando tu fe, distorsionando tu discernimiento, desfigurando lo que una vez fue puro y brillante dentro de ti. Hoy, con todo el amor que hay en mí, te ruego que prestes atención a esta advertencia. De parte del Señor, no pongas tus pies donde su presencia no se manifiesta. No permanezcas donde su espíritu no reina con libertad. Hay lugares que seducen a la carne, pero matan el espíritu. Ambientes donde que el enemigo tiende trampas sutiles, envolventes, donde contamina tus pensamientos, enreda tus emociones y te alejas sigilosamente de la dulzura del Padre. Presta atención. No todo lo que luce cómodo es seguro para tu alma. Y si insistes en caminar por caminos que el Señor ya te pidió, dejar atrás, el costo será muy alto. Hoy, con temor reverente, mi espíritu gime mientras revelamos 5 lugares espirituales donde nunca deberías estar, ni con tus pies ni con tu corazón, porque allí el peligro no es simbólico, es real. Cuando un hijo de Dios se adentra en un territorio que Él nunca le asignó, no solo desobedece, abre una brecha espiritual que puede traer consecuencias devastadoras, decisiones que en apariencia parecen pequeñas, ambientes que se sienten inofensivos, oportunidades que brillan como promesas divinas y en realidad son trampas disfrazadas, lugares envueltos en oscuridad donde la confusión reemplaza la claridad, donde se pierde la paz, donde el alma se extravía y algunos hasta pierden el rumbo eterno. Recuerdo la historia de Lot, ese pariente de Abraham tan clara, tan actual. Cuando tuvo que elegir dónde vivir, alzó la vista y vio campos verdes, fértiles, deseables. Todo parecía perfecto, pero se fue acercando poco a poco a Sodoma, una ciudad cuya esencia misma era el desprecio a Dios. Él no oró, no buscó guía divina, decidió con los ojos, con la carne, y esa decisión marcó su caída. Sodoma representaba todo lo que el Señor rechaza, pero Lot, cautivado por los beneficios aparentes, no percibió lo que estaba en juego. Y lo que inició como una elección estratégica terminó siendo el principio de su ruina. Perdió su paz, su victoria, sus posesiones, perdió a su esposa, casi perdió a sus hijas, todo por habitar donde Dios jamás lo envió. ¿Y tú dónde estás caminando hoy? ¿Acaso te encuentras en lugares donde su presencia no se siente? ¿Estás rodeada de personas que te apartan del fuego del Espíritu? ¿Te has sumergido en relaciones, hábitos, compromisos o entornos que al inicio parecían bendiciones, pero ahora sabes que te están matando espiritualmente? Quizá no lo viste al principio, quizá todo parecía correcto, pero ahora la voz de Dios parece distante, la llama se ha vuelto tenue y te preguntas, ¿qué sucedió? Es posible que hayas entrado en Sodoma sin darte cuenta. Y lo más letal de esos lugares no es lo que muestran por fuera, sino lo que transforman por dentro. Te moldean los pensamientos, entorpecen el alma, apagan tu sensibilidad espiritual. Y cuanto más tiempo te quedas, ahí más difícil se vuelve salir. Por eso el Espíritu del Señor hoy te llama, no para juzgarte
no para señalarte, sino para rescatarte, porque hay momentos en los que el territorio ya no es físico, es espiritual, lugares donde el alma se adormece, donde la oscuridad gana espacio y el corazón se aleja de la luz. La esposa de Lot, ella es la imagen viva de esta verdad. Aunque sus pies salían de Sodoma, su corazón seguía atado a lo que dejaba atrás, miró hacia atrás, y en ese instante todo terminó. Su vida se congeló, su caminar se detuvo, se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio de lo que ocurre cuando no soltamos lo que Dios ya ha condenado. Hay muchos hoy que están igual, atados emocionalmente a entornos, personas, hábitos, pensamientos que el Señor ya ha dejado atrás. Y por más que intenten avanzar, no pueden, porque siguen con los pies hundidos en territorios de muerte espiritual. Y es necesario que lo entiendas. El Señor no puede bendecirte plenamente mientras habitas en un lugar que Él ya desechó. Hay que romper, hay que cortar, hay que soltar, hay que salir. ¿Cuántas promesas están detenidas porque te niegas a dejar ciertos ambientes? ¿Cuántas puertas celestiales no se abren porque aún sigues aferrada a círculos, prácticas, pensamientos que ya no te corresponden? El Señor no está negociando contigo, no está sugiriendo. Él ha hablado claramente: salid de en medio de ellos y apartaos. En Corintios 6:17. Y si Él lo dijo, ¿quiénes somos nosotras para ignorarlo, Sal? Hoy, no mañana, hoy, porque tu alma es demasiado valiosa para quedarse un segundo más en un lugar donde su espíritu no tiene libertad. ¿Anhelas ver tu fe viva otra vez? Entonces aléjate de todo lo que está debilitando tu espíritu. ¿Quieres volver a experimentar la dulce y poderosa presencia del Espíritu Santo? Cierra la puerta a cada ambiente que entristece su corazón. ¿Anhelas descansar en paz verdadera? Entonces deja de acercarte al caos. ¿Anhelas ser salva de verdad? Deja de jugar al borde del abismo. ¿Cuántas veces he visto corazones sinceros aparentar devoción pero caminar sin poder, sin vida interior, porque han permitido que su alma frecuente lugares que Dios les había pedido evitar? Espacios espirituales cargados de crítica, chisme, sensualidad, incredulidad. Lugares donde la atmósfera está saturada de lo que apaga la llama de la fe, que creen que pueden resistir, pero lentamente algo comienza a apagarse. El celo desaparece. El corazón se acomoda al error. Y cuando despiertan, si es que lo hacen, están lejos del fuego que un día los consumió de amor por Dios. Hay quienes, sin darse cuenta, han acercado su tienda cada vez más a la destrucción. Tal vez tú también no te has dado cuenta de lo que está sucediendo en tu interior. Pero hoy, con amor eterno y con una verdad que no puedes ignorar, el Señor te confronta el lugar donde estás. ¿Te acerca más a su presencia o te aleja poco a poco de Él? Esta pregunta es demasiado importante como para dejarla pasar. De ella depende tu destino. Existen espacios que simplemente no fueron hechos para ti. No todo ambiente es neutro. Hay lugares que contaminan el alma. Y cuando el alma se contamina, todo lo demás empieza a apagarse. No intentes justificarte. No intentes argumentar con aquel que te ama. Jesús lo dijo, sin rodeos. Nadie puede servir a dos señores. Si el Espíritu Santo te está mostrando ahora mismo que estás en el lugar equivocado, no demores. No pidas más señales. No racionalices. Solo obedece.
sal, porque aquel que oye la voz de Dios y camina en obediencia será guardado del mal y conocerá la plenitud de su gracia. Tú sabes exactamente de qué lugar se trata. Quizás no sea un sitio físico, quizás sea un hábito, una actitud que repites, una relación que no edifica. Pero si eso que mantienes en tu vida está apagando tu fe, robando tu intimidad con Dios, silenciando tu espíritu, entonces ese lugar es tu Sodoma. Y Sodoma no es lugar para quien fue llamado a vivir en santidad. Todavía hay oportunidad para salir. Todavía la misericordia de Dios está extendida. Todavía puedes moverte, pero debes hacerlo ahora, porque quien permanece donde Dios ya no está tarde o temprano, conocerá lo que significa vivir sin su favor. No se trata solo de dónde estás, sino de lo que ese lugar le está haciendo a tu alma. Uno de los peores lugares donde he visto a hijos de Dios sentarse es en medio de la burla, en entornos donde lo sagrado se vuelve objeto de risa, donde el nombre del Señor es usado como broma, donde la fe es un chiste, donde lo eterno es ridiculizado como si no tuviera peso. Y lo más trágico es cuando un hijo de Dios empieza a tolerar ese veneno con una sonrisa en el rostro. La indiferencia hacia lo santo es una de las señales más peligrosas de que el corazón se ha desviado. Y todo comienza con pequeños compromisos, una conversación que ridiculiza la fe, un programa que se burla de los valores del reino, un silencio cómplice frente a una blasfemia, un pensamiento que susurra: no vale la pena hacer problema por eso. Y lo que antes te hería el espíritu, ahora simplemente pasa desapercibido. Ya no duele, ya no incomoda. Esto, amada mía, es una señal de que algo se está durmiendo dentro de ti. La reverencia está desapareciendo. La adoración se ha vuelto rutina. La palabra ya no te sacude. La oración ya no te estremece. Y lo que arde en el corazón del espíritu, tú lo tomas a la ligera. El fuego se apaga entre risas vacías, entre canciones sin discernimiento, entre mensajes que no edifican, entre amistades que burlan lo que Dios ama. Y lo más alarmante es que esta burla no siempre viene de afuera. A veces se instala en el interior, en ese momento en que cantas sin conciencia, oras sin atención, tratas lo sagrado como si fuera común. Cuando el temor se va, la irreverencia entra. Y la Biblia es clara. Escúchala bien, no os engañéis. De Dios no se zomba, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Cada acto de burla, cada desprecio por lo santo, es una semilla que clama juicio. La irreverencia no es liviana, no es inocente, es una provocación directa al cielo. Y el cielo nunca permanece indiferente cuando su santidad es menospreciada. Cuando el mundo se burla del nombre del Santo, mi espíritu no puede quedarse callado. En lo más profundo de mi alma, sé que el Señor se levanta con justicia cada vez que su gloria es menospreciada. Pienso en aquellos jóvenes que se atrevieron a ridiculizar a Eliseo llamándolo calvo con sorna, según se narra en Reyes 2:23-24. Aquello no fue solo una burla a un hombre, fue un desprecio abierto a la autoridad divina que reposaba sobre él. Y ante tal irreverencia, el cielo respondió. No fue por una simple ofensa,
fue por profanar lo sagrado con ligereza, porque la burla, lo sé por experiencia, corroe el corazón, mata la reverencia, y sin reverencia no hay comunión con el Dios vivo. Hoy ya no escuchamos esas risas de burla en las plazas, pero han encontrado un nuevo escenario en la intimidad de nuestras pantallas. A veces, sin darnos cuenta, alimentamos nuestra alma con contenidos que no honran a Dios. Lo que ves, lo que compartes, lo que consumes con tus ojos y oídos, todo eso forma parte de tu adoración. Y cuando haces espacio en tu vida para entretenimiento que contradice los principios del reino, te estás uniendo a la risa del mundo, mientras el cielo llora tu distracción. No te equivoques, la burla no siempre es un chiste vulgar. A veces se esconde en fiestas donde el pecado es celebrado como algo común, donde la pureza se toma como ingenuidad y la santidad se convierte en motivo de chisme y escarnio. ¿Cuántas veces comienza una reunión con música estruendosa y termina en vergüenza, ebriedad y vacío? ¿Cuántas hijas del Señor entran en estos lugares buscando distracción y terminan sintiéndose más lejos de su presencia? Luego se preguntan, ¿por qué ya no oran con la misma pasión? ¿Por qué no sienten su fuego arder en su interior? Es porque han ido a sitios donde el Espíritu Santo no entra. Y si Él no va contigo, vas sola. Y cuando caminas sola, no resistes. Recuerdo a la esposa de Lot. Aunque el ángel del Señor la sacó físicamente de Sodoma, su corazón no quería irse. Miró atrás no solo con los ojos, sino con el alma aferrada a lo que la estaba destruyendo. En ese instante lo perdió todo. No fue juzgada por quedarse en Sodoma, sino por no dejar de habitarla espiritualmente. Y así viven muchos hoy. Han salido de ciertos lugares, sí, pero esos lugares aún viven dentro de ellos. Eso es burlarse de la gracia. Eso es vivir en dos mundos, tratando de amar a Dios mientras se abrazan las sombras que Él ya ha vencido. Dios no nos llamó para celebrar con el mundo, sino para llorar con los que lloran y alegrarnos con su verdad. No fuimos llamados a sentarnos en medio de los que se burlan del santo, sino a morar entre los que lo adoran en espíritu y en verdad. Y si ya no te molesta estar en una mesa donde su nombre es tomado en vano, entonces ha llegado el momento de preguntarte quién tiene el control de tu corazón. Porque la burla apaga el temor de Dios, y sin ese temor santo no hay sabiduría, no hay intimidad, no hay cobertura. El alma que juega con lo sagrado pierde el derecho a ser guardada por lo sagrado. El fuego del cielo no desciende donde hay desprecio. El espíritu no permanece donde reina la irreverencia. La gloria no visita donde su nombre es rebajado a burla. Por eso hoy escucho el susurro del espíritu llamándonos a estar alertas, a cortar de raíz toda conexión con ambientes donde nuestra fe, nuestro compromiso, nuestro llamado es objeto de escarnio. No te conformes con estar donde Dios es rechazado. No prestes tus oídos a palabras que ofenden su santidad. No compartas lo que entristece al espíritu que mora en ti. Fuiste apartada, fuiste comprada con sangre, ya no perteneces a este mundo. Entonces, dime, ¿por qué aún te ríes con él? Los lugares donde reina la burla espiritual son trampas sutiles. Parecen inofensivos, hasta divertidos, pero son anzuelos disfrazados. Te envuelven, te atrapan, y cuando menos lo notas, tu alma está lejana, fría, irreconocible. El corazón se adormece, la mente se vuelve escéptica,
La ausencia de Dios ya no duele y el vacío se vuelve costumbre. Pero hoy sí, hoy mismo el Espíritu Santo te sacude con ternura. Te llama a salir de ese círculo, a romper con la silla de los irreverentes, a cerrar de una vez por todas las puertas de tu corazón a la burla disfrazada de entretenimiento. Porque donde hay reverencia, hay gloria. Donde hay temor de Dios, hay presencia. Y donde hay presencia, hay vida, hay transformación, hay propósito. El Señor quiere despertar en ti el fuego de una adoración verdadera. Anhela devolverte el asombro por lo sagrado, el temblor ante su santidad, la pasión que arde solo cuando hay intimidad con Él. Pero para eso necesitas levantarte de entre los que se ríen de aquel que dio su vida por ti, porque lo que está en juego no es una reputación, es tu alma. Y también hay otro lugar que destruye el espíritu sin necesidad de burlas directas, el asiento del orgullo, allí donde el yo es exaltado, donde el ego ocupa el trono y Dios queda en el olvido. Algunos sitios no se burlan con palabras, pero sí con actitudes que ponen al hombre por encima del Creador. Eso también debe ser dejado atrás. Hay lugares donde se pronuncia el nombre de Jesús, pero ya no se le ama. Sitios donde todo parece estar revestido de espiritualidad, pero el verdadero altar está ocupado por el ego del hombre, por la sed de ser visto, de ser aclamado, de ser importante. Ambientes donde la luz que brilla no es la del Espíritu Santo, sino el destello engañoso del orgullo disfrazado de celo, de belleza, de carisma, de apariencia. Me duele el alma cuando veo cómo muchos confunden esos escenarios con bendición, cuando en verdad no son más que trampas resplandecientes que conducen al alma a su destrucción. La vanidad es experta en mimetizarse. Habla con dulzura, actúa con aparente reverencia, se presenta como devoción, pero en realidad es arrogancia vestida de santidad. El ego hinchado es enemigo de la presencia de Dios. Cuando el corazón se rinde ante la necesidad de reconocimiento, todo lo que parecía digno se convierte en un terreno peligroso, árido, sin unción. Así ocurrió en la historia de Babel. En el capítulo 11 de Génesis se nos muestra un pueblo decidido con una sola lengua, con habilidades, con recursos. El problema no fue la torre, no fue la capacidad de construir. El verdadero problema era la intención que dominaba sus corazones. Hagámonos un nombre, dijeron. No querían edificar para el reino, sino para sí mismos. Deseaban que sus nombres fueran recordados, no el nombre del Altísimo. Y entonces descendió el Señor, confundió sus lenguas y puso fin a aquel plan. ¿Por qué? Porque donde el orgullo reina, Dios se retira. Esta historia, aunque antigua, se repite hoy con trajes modernos. Personas entregadas a proyectos, a ministerios, a plataformas que usan lenguaje espiritual, pero cuyas motivaciones están centradas en su propia exaltación. El nombre de Dios es mencionado, pero no adorado. La Biblia es citada, pero no vivida. Se levantan altares, sí, pero no para que Cristo reine, sino para que el hombre se exhiba. Luego nos preguntamos por qué tantos líderes caen, por qué tantos ministerios se enfrían, por qué hay creyentes que rodeados de luces se sienten secos por dentro. La respuesta es simple y dolorosa. La vanidad desplazó a Dios del centro. La cruz, aquella
que debería ser nuestro punto de partida, es ignorada porque confronta, porque desnuda la intención, porque humilla al alma orgullosa. La cruz nos recuerda que fuimos rescatados por gracia, que no tenemos nada de qué jactarnos, que somos polvo sostenido por misericordia. Pero la vanidad aborrece ese recordatorio. Ella no quiere rendición, quiere ovación, no desea quebranto, quiere aplausos. Y así hay lugares donde lo que se aplaude no es la presencia de Dios, sino la destreza del predicador, donde se mide quién canta mejor, quién impresiona más, quién se viste con mayor elegancia. El altar se convirtió en vitrina, el púlpito en escenario, el culto en espectáculo, y en ese ruido la voz del Espíritu ha sido silenciada, porque Dios no comparte su gloria. Y cuando el corazón del hombre se instala en el trono, el verdadero rey es desplazado. Hay que tener cuidado con los espacios que solo nutren el ego, precaución con los entornos donde todos te aplauden pero nadie te corrige, donde nunca eres confrontado, donde siempre pareces estar bien pero jamás quebrantado. Hay sistemas que llaman fracaso a la sencillez del Evangelio y éxito a la exaltación del yo. El orgullo siempre anuncia su caída. No es una posibilidad, es una ley espiritual. Donde hay altivez tarde o temprano, habrá ruina. No es si caerá, es cuánto caerá. El Maestro nos enseñó que el mayor en el reino es el que se hace siervo, que para ser exaltado hay que primero humillarse, que quien quiera salvar su vida debe estar dispuesto a perderla. Pero estas verdades suenan como locura en ambientes infectados por la vanidad, porque allí lo importante no es el carácter sino la apariencia. Donde la imagen vale más que la esencia, ya no estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, sino de una imitación atractiva pero vacía, que entretiene pero no transforma. ¿Cuántas almas están hoy agotadas por tratar de sostener una imagen que Dios nunca les pidió? ¿Cuántas se endeudan para parecer bendecidas? Sonríen con el rostro pero lloran con el alma, aparentan santidad solo para mantener una reputación. Todo eso es vanidad, orgullo revestido de lenguaje piadoso. Y mientras sigas alimentando tu espíritu, con eso nunca tendrás verdadera vida interior. La vanidad también se esconde en las comparaciones, en ese deseo incesante de tener más influencia, más aplausos, más reconocimiento. No es celo por las almas, es hambre de aprobación, pero esa hambre es insaciable. El mundo siempre exigirá más exposición, más brillo, más rendimiento. Y así, mientras crees estar avanzando, tu corazón se seca, tu comunión se enfría y tu alma se pierde en la oscuridad del yo. Estoy aquí simplemente para recordarte que sin la presencia real de Dios, todo es nada. Y donde todo gira en torno al hombre, el cielo no se manifiesta. Cuando una vida se mueve buscando la mirada de los hombres, fácilmente se extravía de la mirada del Padre. Hay algo profundamente destructivo que se esconde en lo que muchos llaman orgullo, pero que yo he visto operar como una fuerza oscura silenciosa que seca el alma desde adentro. Esa misma altivez fue lo que contaminó el cielo cuando Lucifer, lleno de esplendor y hermosura, deseó colocarse por encima del trono de Dios. Él declaró con arrogancia: subiré encima de las estrellas, seré similar al Altísimo. Y en ese mismo instante fue arrojado desde lo alto. El mismo Espíritu Santo, que lo expulsó, aún hoy aparta a muchos de la presencia divina, porque el orgullo
no solo aleja, sino que endurece, vacía y termina derribando. Por eso, siento una urgencia en mi corazón al decirte, cuida tu alma de los lugares que apagan tu memoria espiritual, lugares donde se olvida lo que éramos antes de conocer la gracia, antes de encontrarnos con la cruz, antes de recibir el perdón inmerecido. Ten precaución con ambientes donde ya nadie habla del quebranto, donde nadie menciona el arrepentimiento, pero todos hablan de visibilidad, de reconocimiento, de protagonismo. En espacios donde no importa el clamor del corazón, sino cuántas miradas te siguen, donde no se alimenta el espíritu, sino el ego. Jesús nuestro Salvador nos dejó el camino seguro, el de la sencillez. Él se inclinó para lavar los pies de los suyos. Se sentó junto a los que no contaban. Rechazó las coronas humanas. Eligió la cruz. Y si queremos seguirlo, no podremos evitar bajar, porque en el reino de los cielos, quien desciende es quien asciende, quien pierde gana, quien sirve reina, quien muere al mundo vive para Cristo. Si el ambiente en el que te mueves hoy te hace sentir más elevado, más digno, más santo que otros, entonces detente. Es posible que te hayas alejado de la cruz sin darte cuenta. Tal vez crees estar subiendo al cielo, pero tus pasos te conducen a otra torre, la de Babel. Y el cielo no se conquista con ladrillos de vanidad. El acceso al trono solo se abre para el corazón que se postra, para el que se quebranta, para el que reconoce con sinceridad, sin ti, Señor, yo nada soy. Guarda tu corazón de los lugares que borran de tu alma el recuerdo de quién ha sido tu sostén, porque cuando el hombre se enaltece, Dios se retira. Pero cuando el hombre se rinde y se deshace de sí mismo, el cielo desciende. Y donde Dios está, no hay espacio para la soberbia. Solo hay lugar para la gracia, para la verdad y para la gloria. Pero esa gloria no es tuya ni mía. Le pertenece solo a Él. Hay un tercer espacio que se disfraza para seducir incluso a los escogidos. Es un lugar donde lo oculto se viste de luces. Hoy vivimos en una generación que ha aprendido a reírse de lo que debería estremecer el alma. Lo oscuro ya no llega con apariencia tenebrosa, sino decorado de entretenimiento. Se camufla en el arte, en lo popular, en lo que el mundo celebra como cultura. Y ese disfraz lo vuelve aún más letal. No hablo solo de rituales abiertos, ni de ceremonias satánicas evidentes. Me refiero a toda práctica, imagen o contenido que lleva en sí mismo la esencia de las tinieblas y que sin discernimiento muchos cristianos han comenzado a consumir. La palabra no nos deja lugar a dudas. En Deuteronomio 18, 10, 12 está escrito con claridad celestial: no se hallará entre ti quien faça pasar pelo fogo o seu filho o a su filia, ni adivinador, ni prognosticador, ni agoureiro, ni feiticeiro, ni encantador, ni necomante, ni mágico, ni quien consulte a los muertos. Porque todo aquel que hace tal cosa es abominación al Señor. No es una opinión, es la voz de Dios misma. No dice que es riesgoso, declara que es abominable. No afirma que es confuso, afirma que es inaceptable. Y sin embargo, ¿cuántos hogares donde Cristo es proclamado tienen estantes llenos de libros, series y objetos que glorifican lo oculto? ¿Cuántos teléfonos están saturados de música, cuyas letras invocan fuerzas que no provienen del cielo? ¿Cuántas series y películas centradas en el mal son vistas sin cuestionamiento por quienes confiesan
amar a Jesús, no estamos hablando de simples gustos personales. Se trata de comunión con las tinieblas. Lo que entra por tus ojos y oídos termina sembrándose en tu espíritu. No puedes glorificar al Dios de la luz y al mismo tiempo entretenerte con lo que lo ofende. Saúl, el rey de Israel, lo aprendió de la forma más trágica. En 1 Samuel 28, cuando ya no sentía el favor divino, en vez de rendirse y buscar arrepentimiento, acudió a una médium, una adivinadora de Endor, para intentar hablar con el espíritu del profeta. Esa decisión marcó el final. Esa misma noche fue derrotado. Y no hubo intervención del cielo. Murió en derrota, sin honra, sin el respaldo del Altísimo. Lo que había comenzado como un llamado glorioso, terminó con la tragedia de quien abrió su corazón al ocultismo a pesar de haber sido ungido. Hoy esa misma tragedia toma otras formas. Hay cuerpos enfermos sin razón médica. Hay hijos desobedientes sin causa emocional. Matrimonios quebrados, ansiedad incontrolable, noches sin paz. Y muchas veces el origen no es físico ni emocional, sino espiritual. Las puertas se abrieron a través de lo que parecía inocente, pero todo lo que el enemigo disfraza para hacerlo atractivo sigue siendo oscuridad, y solo el fuego del Espíritu puede revelarlo y cerrar esas puertas con autoridad, porque no fuimos llamados a coexistir con las tinieblas, sino a vivir en la plenitud de la luz. Yo sé lo fácil que es abrir una pequeña grieta sin darnos cuenta, una rendija apenas perceptible por donde el infierno se cuela. No necesita gran espacio, solo necesita que bajes la guardia. Cuando no hay vigilancia espiritual, en casa él entra y se acomoda. Lo he visto, lo he sentido, y sé que muchas veces no entendemos por qué ya no sentimos hambre por la palabra, por qué la oración parece una carga, por qué el ambiente está seco, sin dirección ni consuelo. Pero el Espíritu me ha mostrado que hay cosas que estamos permitiendo entrar en nuestras vidas que alimentan al enemigo, no al alma. Aquella música que suena tan inocente, pero que exalta la muerte, la sexualidad sin límites, la idolatría disfrazada, no es solo entretenimiento, son semillas. Cada letra que celebra el pecado tiene un propósito: sembrarse en el alma, y cada ritmo, cada melodía que invoca lo espiritual desde nombres disfrazados está moldeando la atmósfera de tu hogar sin que lo notes. Y no hablo solamente de canciones, también hablo de juegos que involucran rituales, símbolos antiguos, portales, magia camuflada. Dicen que es solo diversión, pero están enseñando que el mundo espiritual puede manipularse, que se puede consultar a los muertos, que lo oscuro no es peligroso. Eso es más que un error. Eso es contaminación espiritual. Diseños animados para niños, series de fantasía, festivales populares, tatuajes con símbolos ocultos, frases repetidas sin conciencia, aplicaciones que enseñan astrología y adivinación. Todo esto no es inofensivo, es lo que la palabra llama el camuflaje del mal. Y no lo digo por suposición. La Escritura es clara. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Corintios 11:14. Si el enemigo puede disfrazarse de luz, imagina lo que puede hacer con una canción, con un símbolo, con una frase aparentemente bonita. Esta batalla espiritual no ocurre solo dentro del templo. Es una guerra que se libra en los pequeños detalles del día a día.
El Señor no nos dijo que huyéramos solo del mal evidente. Él dijo: absténganse de toda apariencia del mal venero. Tesalonicenses 5:22. Y esto incluye todo lo que viene decorado con sonrisas seductoras, con filtros atractivos, con envolturas agradables. Puede que tú no hayas ido al infierno, pero lo que estás permitiendo que entre en tu casa podría estar trayendo el infierno dentro de ella. Y hoy siento con todo mi espíritu que Dios nos está advirtiendo, no para asustarnos, sino para abrirnos los ojos, porque no podemos esperar paz en un lugar donde se han hecho pactos con las tinieblas. No podemos pedir bendición si al mismo tiempo celebramos lo que Dios detesta. Este es un llamado urgente, es el tiempo de la purificación, es tiempo de mirar cada espacio del hogar, cada rincón, cada pantalla, cada sonido y preguntarse con honestidad: ¿esto glorifica a Dios o está abriendo una puerta al enemigo? Hoy es el momento de hacer como Josué y declarar no con la boca, sino con las acciones: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esto implica limpiar el altar. Si hay objetos que fueron consagrados al mal, deshazte de ellos. Si hay canciones que promueven el pecado, bórralas. Si hay series que se burlan de la fe, cancélalas. Si hay juegos que enseñan hechicería, déjalos atrás. Si hay hábitos que coquetean con la oscuridad, confiésalos y déjalos en el nombre de Jesús, porque lo que tú toleras, tú lo atraes, y lo que tú atraes empieza a dominarte. La presencia del Espíritu Santo no cohabita con ídolos. Él es santo, y cuando hay suciedad espiritual, Él se aparta. Esto no se trata de gustos, de entretenimiento, ni de lo que nos resulta cómodo. Esto se trata del alma. Se trata de tu familia, de tu destino eterno. No permitas que lo que hoy parece inofensivo se convierta mañana en un gigante que destruye. ¿Recuerdas a Goliat? Comenzó como una amenaza hasta que alguien tuvo la valentía de enfrentarlo con la verdad y con la autoridad de Dios. Hoy es ese día, día de cerrar puertas, día de romper pactos ocultos, día de traer luz donde antes reinaba la sombra, porque solo cuando la verdad entra la libertad llega. Y esa verdad hoy ha sido hablada con amor, pero también con autoridad. Tú fuiste comprada por precio de sangre, no para caminar en tinieblas, sino para vivir en santidad. No puedes vivir en comunión con lo que Dios ha llamado abominación. El llamado es claro. Dios te llama a velar, y esa vigilancia empieza en casa, en la mente, en el corazón. Limpia el altar, saca de tu vida lo que no glorifica su nombre, y verás cómo esa paz que sobrepasa todo entendimiento vuelve a llenar el lugar donde un día se toleró al enemigo, porque donde reina el Señor no hay espacio para demonios, ni siquiera los que se disfrazan. El cuarto lugar ese, donde la fe se enfría lentamente, no se llena con actividad espiritual vacía, se llena con fuego verdadero. La frialdad no aparece de repente. Se infiltra con pequeños olvidos, con oraciones postergadas, con comunión ignorada, con palabra despreciada. Y cuando te das cuenta, ya no lloras en su presencia, ya no tiemblas ante su voz, ya no corres a buscarle. Pero hoy su voz te llama. Hoy el fuego quiere volver a arder. Cuando cierro mis ojos y siento el latido suave del Espíritu, no puedo evitar recordar cuántas veces he visto la fe
apagarse no con un estruendo, sino con un suspiro, como una vela que se consume lentamente en medio del descuido. No es el escándalo lo que marchita la llama, sino la rutina disfrazada de inocencia. Es ese andar cómodo, esa adaptación lenta y callada que vacía el alma sin que siquiera nos demos cuenta. He sentido en lo profundo de mi espíritu esa advertencia que Jesús dio a la iglesia de la Odisea. Sus palabras en Apocalipsis 3, «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, así porque eres morno, vomitaría de mi boca», resuenan aún con fuerza en cada rincón de mi ser. ¡Ay, cuán fácil es creer que estamos bien cuando en realidad ya hemos sido desconectados de la fuente! La tibieza no grita, no golpea la puerta, simplemente se instala. No es el rostro de quien rechaza a Dios, es el rostro de quien lo tolera sin pasión. Es vivir con palabras correctas y sin altar. He caminado entre ambientes donde todo parece normal, pero el fuego ya no arde. Relaciones que apagan la llama, conversaciones que desvían del cielo y nos hunden en lo trivial. Familias donde Dios solo es un recuerdo cuando llega la desgracia. Espacios donde pronunciar el nombre de Jesús provoca más protocolo que reverencia. Allí el alma se acostumbra a no sentir, y cuando te das cuenta ya no queda brasa que levantar. No necesitas caer en un pecado escandaloso para alejarte de su presencia. Solo basta con dejar de orar, dejar de buscar, dejar de discernir. Basta con empezar a beber el pecado como algo cotidiano. El enemigo no tiene prisa contigo. Él sabe que si logra mantenerte tibia, ya no serás una amenaza. He estado en lugares donde el ambiente espiritual es tan pesado que hasta alabar se convierte en esfuerzo, donde la Biblia se convierte en decoración, donde congregarse es un hábito sin corazón, donde orar en voz alta causa incomodidad, no por rechazo abierto, sino porque todo ya fue moldeado en la neutralidad. Y así, el creyente se dice a sí mismo: estoy bien, Dios sabe. Y sí, Él sabe que lo que un día fue fuego, hoy es solo ceniza. Estos ambientes no se detectan fácilmente porque no son escandalosos, son camuflajes de lo que parece ser normal. Son espacios donde nadie confronta, pero tampoco inspira, donde no hay persecución, pero tampoco hay presencia, donde no se grita el pecado, pero tampoco se busca la santidad. Son zonas neutras que dejan el alma vacía, y he visto tantos corazones que ya no logran ayunar, no porque no puedan, sino porque han olvidado el porqué. Tantas lágrimas que ya no brotan porque el corazón se hizo duro ante la voz suave del Espíritu. Tantos que ya no oyen al cielo porque el ruido del mundo se volvió parte de su espiritualidad. Y entonces, sin darnos cuenta, el frío se instala y reina. Pero sé que aún hay esperanza, siempre la hay. Volver al primer amor es posible, pero requiere algo reconocer que algo se ha perdido y decidir ir tras ello. El Espíritu Santo no se va de golpe. Él primero se duele, luego guarda silencio y finalmente se retira. Pero incluso entonces deja una invitación, una súplica. Vuelve a la oración que brota desde lo más profundo. Vuelve a los cultos donde las lágrimas limpian el alma. Vuelve a la palabra con hambre verdadera. Vuelve a ese rincón secreto donde tu corazón ardía solo por estar con Él. Hay quienes hoy están rodeados de fe, pero vacíos por dentro. Participan, pero no se conectan. Escuchan, pero no se quebrantan. Están presentes, pero dormidos en espíritu.
porque la frialdad ha robado aquello que el mundo no ve, pero que el cielo ama, un corazón encendido por la verdad. Y ese fuego es lo que el infierno más teme. Por eso el enemigo lo quiere apagar. No necesita hacerte caer solo, basta con mantenerte tibia, indiferente, callada. Jesús no vino buscando multitudes en templos, vino buscando corazones ardiendo. No se impresiona con cifras, Él anhela intensidad. Si lo has perdido, el cielo hoy te llama por tu nombre. Y no es tarde. Observa tus espacios, tus vínculos, tus diálogos, tu tiempo. Si no te acercan a Dios, te están alejando. En su reino no hay neutralidad. O te mueves hacia Él, o te enfrías. O le buscas con fervor, o te hundes en la costumbre. A veces lo que creemos que es solo rutina, en realidad está consumiéndonos por dentro. Y hoy el Espíritu clama, vuelve antes de que sea tarde. Puede que el ambiente más frío no esté afuera, sino en tu interior. Y justo ahí, en ese lugar secreto, la palabra entra como fuego, para avivar lo que quedó en brasas, para alumbrar lo que se apagó, para resucitar lo que parecía perdido. Pero debes permitirlo, debes quererlo, debes reconocerlo. Señor, me he enfriado, ya puedo sentirlo, como un susurro que atraviesa el alma, como un soplo que busca encender las brasas que han quedado escondidas bajo la rutina, bajo la costumbre. No te resignes a una vida sin fuego. No aceptes una fe apagada, sin pasión, sin latido. Jesús no entregó su vida para que tú simplemente sigas normas. Él murió para que fueras llena del Espíritu Santo. Y ese Espíritu nunca llega con frialdad. Siempre se manifiesta con llama viva, con poder que transforma, con presencia que sacude todo lo muerto. Él quiere hacerlo otra vez en ti, quiere despertarte, quiere devolverte la intensidad que perdiste, porque donde el alma se enfría, el enemigo se instala en silencio. No necesita gritar, solo necesita que te distraigas. No hace falta violencia cuando basta con la rutina. Pero hoy mismo el Señor está despertándote. No viene con estruendo, viene con un llamado tierno pero firme. Despierta, levántate, enciende la luz, porque aún hay más. Aún hay un nuevo tiempo que no ha comenzado. Una llama espera por ti lista para volver a arder. No te detengas esperando a sentir algo. No esperes que la emoción te empuje. Da el paso por fe. Comienza a orar aunque tus labios tiemblen. Empieza a levantar tus manos aunque te parezca que estás en sequedad. Canta aunque sea en silencio. Y verás, el fuego volverá. Y cuando regrese, no será tímido. Consumirá lo tibio, lo inerte, lo que ya no produce. Porque donde hay fuego de Dios, hay limpieza. Donde hay fuego hay claridad. Donde hay fuego su gloria se manifiesta. Vuelve al primer amor antes de que lo pierdas por completo. Vuelve antes de que la fe se vuelva solo un recuerdo lejano. Regresa antes de que tu alma olvide cómo era vivir envuelta en la presencia ardiente del Señor. Él no se ha ido, todavía está aquí, y no se rinde con quien sabe reconocer que necesita regresar. He caminado por lugares donde su nombre se pronuncia, pero su presencia no habita. Lugares que aparentan ser santos, pero están huecos. Donde se canta, se predica, se ora, pero todo suena como una grabación. Son ambientes que simulan adoración, pero están desprovistos del Espíritu.
Este es el sitio de la religiosidad sin transformación. Es el más difícil de detectar porque lleva una máscara de fe, pero dentro hay ausencia de Dios. Recuerdo lo que hizo Jesús en el templo. Mientras muchos se conformaban con ver movimiento, Él discernía la corrupción. Mateo 21, 2 y 13 nos lo muestra con claridad, y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, y derribó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquel era un lugar sagrado, pero el comercio lo había contaminado. Lo trágico de la religiosidad vacía es que engaña a todos menos a Dios. Él no se deja impresionar por formas, Él busca verdad. En muchos de esos lugares, la gente sabe exactamente cuándo levantar las manos, cuándo aplaudir, cuándo decir amén. Pero sus corazones están fríos, sus pensamientos vagan, sus almas están lejos. Dios no se conmueve con rituales vacíos. Él es atraído por la entrega sincera, por la adoración que brota del interior, por las lágrimas que nadie bebe, por el clamor silencioso. Hay iglesias donde se lee la Biblia, pero no se respeta, donde el texto sagrado se acomoda a los deseos del público, donde el altar se convirtió en escenario y el púlpito en plataforma de ego, donde los que dirigen se han vuelto celebridades y su gloria ha sido reemplazada por la del hombre. Eso no es iglesia, es mercado. Y Jesús sigue entrando en esos lugares, no para aplaudir, sino para volcar mesas, para romper estructuras, para confrontar lo falso. Esa religiosidad sin fruto es como un árbol que presume con sus hojas, pero está vacío por dentro. Así fue la higuera que Jesús encontró en Mateo 21, 19. Su apariencia prometía, pero no ofrecía nada, y Jesús la maldijo. Así también son los lugares donde la fe solo es fachada, donde se habla de Dios, pero no se le escucha, donde se ora para impresionar, no para rendirse, donde se aparenta consagración, pero se vive en orgullo. En esos ambientes reina una soberbia espiritual que endurece el corazón. Gente que se cree mejor porque sigue reglas, porque pertenece a un ministerio, porque tiene conocimientos bíblicos, pero está llena de juicio y vacía de compasión. Son como los fariseos que Jesús enfrentaba. Él decía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. A veces me encuentro rodeada de palabras hermosas, de gestos que aparentan devoción, de rituales repetidos con precisión. Pero el espíritu dentro de mí no se conmueve con lo que solo parece, sino con lo que es verdadero. No es lo que se dice con los labios lo que conmueve el corazón de Dios, sino lo que se vive cuando nadie nos ve. No es la imagen que mostramos al mundo, sino lo que le entregamos a Él en lo secreto. He visto corazones cómodos en su religión, personas que se sienten seguras por su asistencia frecuente, pero que no han dado un solo paso hacia una intimidad real con el Padre. Personas llenas de conocimiento bíblico, pero sin fruto. Doctrinas en la cabeza, pero sin el espíritu en el alma. Años dentro de la iglesia, pero con corazones aún amargados, impacientes, atrapados en impurezas. Eso no es vida, es una religión hueca, muerta, sin el fuego del cielo. Y no hay alegría en el cielo por ello. Dios no puede habitar donde no es reverenciado. No se manifiesta donde su nombre es decorativo. No comparte su altar con el orgullo humano. No responde a decisiones tomadas por conveniencia,
por política o apariencia. Él responde a la oración, al clamor sincero. El Espíritu Santo no se presta para manipulaciones. Él no coopera con la vanidad. Cuando no hay reverencia, Él se aparta. Y cuando Él se aparta, lo único que queda es una bulla, vacía apariencia, sin poder palabras, sin transformación. Lo que sucedió con la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1 es una advertencia que me estremece. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Qué espanto! Una iglesia que aún funcionaba, que aún tenía reputación, pero que en esencia estaba muerta. ¿Cuántos siguen hoy ese patrón activamente participando, sirviendo, predicando incluso, pero muertos por dentro? El nombre aún figura en los registros, el título aún es ejercido, pero el alma está seca, porque la presencia del Espíritu ya no está ahí desde hace tiempo. Esa muerte no llega de golpe, se instala lentamente. Primero la oración pierde profundidad. Luego la alabanza se vuelve rutina. La palabra ya no confronta. El arrepentimiento deja de predicarse. La cruz se vuelve incómoda. Y entonces lo único que queda es una estructura elegante por fuera, vacía por dentro. Dios me ha hecho una pregunta que aún resuena en mi alma. ¿Estás en el lugar donde yo quiero que estés o en el lugar donde te sientes cómoda? Es una pregunta que remueve todo. Una pregunta que evita la mayoría porque confronta, porque desenmascara la zona de confort, porque tal vez ese templo que frecuentas ya no es un lugar de vida, sino de adormecimiento. Tal vez ese grupo, ese ministerio, esa comunidad ya no esté caminando con el cielo. Y sí, salir de ahí puede doler, pero quedarte ahí puede matar tu fe lentamente. Dios no te llamó para admirar fachadas bonitas. Él te llamó a vivir en santidad. No está buscando estructuras sin mancha, sino corazones rendidos. Puede que el templo sea humilde, pero si hay verdad, Él estará ahí. Puede que sea pequeño, pero si hay quebranto, su gloria descenderá. Pero si es grande, deslumbrante, abarrotado, y no hay honra genuina, su presencia no permanecerá. Hoy siento que es tiempo de mirar con honestidad el lugar donde te mueves espiritualmente. Hay verdadera transformación. Se manifiesta la presencia de Dios. Ves almas rendidas, vidas cambiadas, dirección del cielo, o solo hay rutina, costumbre, palabras bien dichas, pero corazones fríos. El Señor está levantando una generación distinta, una generación que no se conforma con espectáculos, que no tolera la religiosidad vacía, que no se impresiona con producciones, sino que anhela su presencia. Esa generación empieza con los que se atreven a salir del confort para entrar en lo ungido, que claman como Moisés en Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque puedes estar en un lugar aplaudido por los hombres, pero rechazado por el cielo. Puedes estar rodeada de gente religiosa y aún así, lejos del corazón del Padre. Hoy siento que Él te está llamando a algo más profundo, a una comunión viva, a una adoración que nace del quebranto, a un lugar donde su nombre sea honrado, su palabra sea la autoridad y el Espíritu Santo tenga completa libertad para actuar. No permanezcas donde Dios ya no está. No te escondas tras la imagen. No uses a Dios como adorno.
adóralo, no le tengas rencor, sírvelo con un corazón íntegro, entrégate sin reservas. Donde Él es verdaderamente exaltado, ahí hay sanidad, salvación, transformación. Ahí hay vida, y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo. Él no te está llamando solo a cambiar de lugar físico. Él quiere transformar tu interior en un altar vivo. En lo profundo de tu alma, tú ya lo sabes. Sabes que no fuiste creada para vivir así. El espíritu lo siente aunque tu mente lo niegue. El corazón se encoge aunque la rutina trate de adormecerlo. Puedes justificarte, adaptarte, acostumbrarte a los lugares donde has estado, ya sea emocional, espiritual o físicamente. Pero dentro de ti algo clama por libertad, porque el Espíritu de Dios no se queda en silencio cuando ve a un hijo perdido. Él llama, Él sacude, Él grita, y hoy te está llamando de vuelta. Jesús lo ilustró en una historia que todavía me quiebra el alma. Lucas 15 nos habla de ese hijo que decidió tomar su propio camino. Pidió su herencia, dio la espalda a su padre y se marchó a una tierra lejana. Él anhelaba sentirse libre, ser dueño de sus pasos, descubrir por sí mismo lo que el mundo prometía ofrecerle. Y durante un tiempo pareció que todo salía como esperaba. Pero cuando el dinero dejó de fluir, cuando los aplausos cesaron y las risas se apagaron, se encontró solo. El vacío que antes apenas susurraba, ahora gritaba dentro de él, y fue entonces cuando se dio cuenta. Había cambiado el abrazo de su padre por el frío de un lugar inmundo. Había dejado atrás una casa llena de dignidad para terminar entre los animales. Hambre, vergüenza, abandono, y en medio de todo eso tuvo un momento de lucidez. Ahí, justo ahí, es donde muchos corazones se encuentran hoy hundidos en lo más profundo de decisiones equivocadas, perdidos en lugares donde la presencia de Dios ya no se siente, donde el alma no encuentra descanso, donde la fe ya no arde como antes, sino que vive como recuerdo apagado. Aquel hijo no cayó de repente, no fue una trampa que lo atrapó por sorpresa. Él se alejó, tomó su camino, se distanció por voluntad propia. Nadie lo echó, nadie lo obligó. Y esa es la realidad que a veces evitamos mirar. Muchas de nuestras caídas no comienzan con un grito, sino con un susurro, con pasos pequeños, casi imperceptibles, que nos alejan poco a poco de la voluntad perfecta de nuestro Padre. Pero lo maravilloso de este relato es que la ruina no fue el final, porque cuando reconoció su error, no esperó que todo cambiara alrededor. Él cambió, se levantó, dio el primer paso, volvió, y aunque su ropa aún olía a derrota, aunque sus manos todavía temblaban, aunque su corazón latía con culpa, fue recibido con los brazos abiertos. El Padre no lo rechazó, no lo interrogó, no le recordó sus errores, no enumeró sus fracasos. El Padre solo dijo: este hijo mío estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. ¡Oh, qué amor! Así actúa Dios. Él no te señala para herirte, sino para sanarte. Él no te muestra lo equivocado para avergonzarte, sino para libertarte. Porque mientras el alma permanezca en lugares donde Dios no habita, jamás conocerá el descanso verdadero. Pero en el momento en que dices con sinceridad: Padre, pequé, el cielo se abre, la gracia te envuelve y su espíritu empieza a arder dentro de ti como si nunca se hubiese apagado. Esto no se trata de una religión vacía, ni de rutinas espirituales sin vida. Se trata de volver a los brazos del Padre, de reconciliación,
de rendición verdadera, de reconocer que no necesitas más consuelo emocional, sino transformación espiritual. Y todo comienza con una decisión: dejar esos lugares donde te enfrías, salir de los ambientes que ahogan tu fuego, romper con palabras que contaminan, cortar hábitos que te esclavizan, alejarte de ciclos que apagan la voz de Dios en ti, porque su presencia jamás se manifestará donde no es deseada. Y tú sabes cuáles son esos sitios. Puede que no se trate de una tierra lejana, como en la parábola, pero sí de una relación que te desvía de un entretenimiento que consume tu tiempo con el Señor, de una rutina que esconde prácticas que entristecen al espíritu. Pero escucha, Dios no te pide que le expliques nada. Él no está esperando que te justifiques. Solo quiere que regreses, que digas con el alma rota: basta ya, quiero volver, no importa la distancia que hayas recorrido, no importa cuánto daño hayas causado, no importa cuántos años hayas vivido engañándote a ti misma. El Padre aún está en el mismo lugar, mirando cada día hacia el camino por donde partiste. Y en el instante en que vuelvas, ni siquiera esperará a que llegues, correrá hacia ti, porque su amor jamás se apagó. Jamás. No hay pecado que logre borrar la cruz. No hay pasado que pueda silenciar la gracia. Pero hay algo que sí debes saber: la decisión es tuya. Nadie puede arrepentirse por ti. Nadie puede tomar tu lugar. No lo pospongas más. No sigas diciendo mañana. El tiempo es ahora. Sal de donde no hay vida. Rompe con lo que debilita tu espíritu. Regresa al centro de su voluntad, porque tu fuerza espiritual está profundamente ligada al ambiente en el que decides vivir. Y si sigues insistiendo en permanecer donde Dios no está, estás en la práctica decidiendo vivir sin Él. Pero si hoy eliges levantarte con el alma quebrantada y rendida, si hoy lo haces de verdad con lágrimas sinceras, el cielo entero se moverá por ti. El Padre te vestirá de nuevo con honra, te devolverá la dignidad, te pondrá en el lugar de hija, restaurará lo que perdiste, porque Él todavía llama, todavía espera, todavía ama. Él me está llamando, no con acusación, no con reproches, no con preguntas sobre mis méritos o mis fracasos. Su voz no se detiene en lo que hice bien ni en lo que hice mal. Lo único que me susurra con ternura es: ¿quieres volver? Y si yo tan solo doy un paso, un pequeño paso hacia su altar, Él corre hacia mí con los brazos abiertos, como un padre desesperado por abrazar a su hija perdida. Ya no hay razón para quedarme en la oscuridad. Ya no quiero habitar más en ese lugar que huele a muerte. No tengo por qué aceptar una vida lejos de su presencia, cuando sé que su presencia es lo único que realmente me transforma. Ha llegado el momento de volver. El tiempo de restauración no es mañana, es ahora. La palabra ya fue sembrada en lo más profundo de mi corazón. El Espíritu Santo ya ha tocado mi alma, me ha sacudido, me ha despertado. Y ahora todo depende de mí. Es tiempo de salir de esos lugares equivocados. Es tiempo de dejar atrás lo que me desvía. Vuelvo al altar con el alma desnuda. Vuelvo a una oración que arde. Vuelvo a una adoración que no busca espectáculo, sino intimidad. Vuelvo al lugar donde la obediencia ya no es carga, sino respuesta de amor. Vuelvo a la cruz. Vuelvo al centro de su voluntad, porque allí es donde todo vuelve a tener sentido.
Allí la vida florece otra vez. Allí el alma encuentra su aliento. Allí el Espíritu Santo se mueve libremente, sin obstáculos, sin condiciones. Y allí es donde Él me está esperando. Justo ahora, justo aquí. Oro para que el Señor me cubra con su misericordia, para que me dé fuerzas y valor para soltar lo que me aleja de Él, para que encienda de nuevo ese fuego que un día ardió como locura de amor en mi interior. Que a partir de este momento mis pasos se alineen con su plan perfecto. Que camine sin temor, con santidad, con firmeza, con una vida rebosante en su espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Hoy has escuchado el llamado. No es una casualidad, no es una emoción pasajera. Es el susurro del Espíritu Santo tocando a lo más profundo de tu ser, recordándote que aún hay esperanza, que aún hay tiempo, que aún hay amor. Hemos hablado de volver, de salir de la oscuridad, de regresar al altar, de permitir que el fuego del primer amor arda otra vez. Y ahora, después de cada palabra, después de cada latido, te invito a dar ese paso. No lo des sola. Estoy contigo. Y más importante aún, Él está contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste su presencia hablándote en medio de cada frase, por favor, deja tu comentario. Me encantaría saber qué parte de este mensaje fue para ti. Dale me gusta si fue de bendición, compártelo con alguien que sabes que necesita oírlo y suscríbete para que sigamos juntas creciendo, sanando, volviendo a ese lugar donde todo cobra sentido. Su presencia. Gracias por quedarte, por abrir tu corazón, por permitir que Dios te hable. Te dejo bajo su gracia, te abrazo en oración y oro para que cada día camines más cerca de su corazón. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue caminando con fe, con ternura y con los ojos puestos en Jesús. Él te espera siempre.